¿Qué tal, compañeros? Aquí el doctor Borja Bandera y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a analizar un artículo periodístico y a la vez a responder una duda que nunca habíamos planteado, o al menos no específicamente en un vídeo, sobre el ayuno intermitente, que es cuánto tiempo tarda el ayuno intermitente en conseguir resultados, en obtener beneficios, entendiendo como esos beneficios la pérdida de peso, que es el motivo por el que la mayoría, pero no todo el mundo, pues hace ayuno intermitente, ¿de acuerdo? Hay que mencionar que este artículo periodístico me lo ha pasado una suscriptora y yo os agradezco enormemente que hagáis esto, que suscriptores del canal me paséis artículos que veáis rechinantes o no, o que os gusten también, para comentarlos aquí en el canal, porque esto siempre sirve para que aprendamos. Siempre hay algún matiz, algo que aclarar o algo en lo que profundizar, y creo que es interesante pues que de vez en cuando tengamos este tipo de vídeos. Así que ya sabéis, me pasáis más artículos. El artículo pues se publica en el Confidencial en abril de este año y se llama ¿Cuánto tarda en funcionar el ayuno intermitente para lograr adelgazar? Hasta aquí todo bien. Parece que pues analiza una pregunta que se hace mucha gente, pero vamos a ver, porque este artículo tiene bastante tela y dice alguna verdad, pero como siempre mete alguna mentira. Como siempre, este tipo de artículos mete la pata, mete la gamba, pues hasta el fondo. Empieza diciendo, se trata de una dieta polémica, ya que tiene tanto seguidores como detractores. En el tema de los seguidores y detractores estoy totalmente de acuerdo, pero os recuerdo que el ayuno intermitente no es una dieta, porque no prescribe alimentos, es un patrón de alimentación, si quieres llamarlo así, pero no es una dieta. Una dieta siempre prescribe alimentos, te dice lo que tienes que comer, las cantidades de lo que tienes que comer, la variedad, el tipo de alimento, pero el ayuno intermitente te dice cuándo tienes que comer, por lo tanto no es una dieta. Sigue diciendo, de hecho, son muchos los nutricionistas que creen que se trata de un método que aporta más inconvenientes que ventajas al organismo. Ahí no me meto, esto es opinión personal, por lo que no lo recomiendan llevar a cabo. Por eso, siempre que se decida utilizar este plan de adelgazamiento, esto ya nos rechina, es recomendable hacerlo con supervisión. ¿Y por qué nos rechina? Porque el ayuno intermitente no es un plan de adelgazamiento únicamente. Es verdad que a día de hoy la mayoría de personas utilizan el ayuno intermitente como una forma, una vía, no voy a decir un atajo porque no lo es, pero una vía para adelgazar, para conseguir perder grasa. Pero no todo el mundo, como comentaremos después, no todo el mundo lo utiliza con ese fin. Con respecto al tema de la supervisión, puedo estar de acuerdo, sobre todo en algunas personas con patologías que son algo más complejas. Una persona que tiene una salud de hierro, que está sana, que no tiene ningún problema y quiere ayunar 12 horas o 14 horas al día, no requiere una gran supervisión. Hay situaciones de la vida cotidiana mucho más peligrosas que ayunar 12 horas, que no es peligroso, y que no están supervisadas. Por ejemplo, el ser sedentario. ¿Quién supervisa a los sedentarios? Que se ha demostrado que aumenta la mortalidad y que puede ocasionar pues múltiples patologías o agravarlas. Nadie. Pero sin embargo hay que supervisar a una persona que decide ayunar 12 o 14 horas. Esto no tiene ningún tipo de sentido, al menos desde el punto de vista médico. Y ahora empieza la traca, es decir, ahora empieza lo gordo de este artículo. Dice, el objetivo de quienes practican este tipo de alimentación es reducir los niveles de insulina, ya que eso facilita la quema de grasas y al mismo tiempo provoca un aumento de la hormona del crecimiento. Ese momento no llega hasta las 8 horas de ayuno, pero normalmente cuando mejor funciona es a partir de las 16 horas. Por eso se trata de una dieta que puede ser peligrosa para quien la lleva a cabo. Vale, vamos por partes, A ver, el objetivo del ayuno intermitente no es reducir la insulinemia, es decir, los niveles de insulina en sangre. El objetivo del ayuno intermitente es muy variado y es individual. Para algunas personas será perder grasa, perder peso. Para otras será no ser esclavo de esas 5 comidas diarias. Otros pues querrán simplemente aumentar su productividad y evitar tener que hacer una comida en un periodo del día en el que son productivos. Otros estarán simplemente cómodos haciendo 2 comidas al día. Otros estarán experimentando porque quieren probar y ya está. Es decir, no todo el mundo quiere reducir peso con ayuno intermitente, pero es que además que se reduzca la insulinemia
no es algo exclusivo del ayuno intermitente. Ocurre, por ejemplo, en la dieta cetogénica, ocurre, por ejemplo, en la dieta low carb, baja en hidratos de carbono, ocurre en la dieta carnívora, ocurre en cualquier dieta en la que el consumo de azúcares, carbohidratos en general, pues sea bajo o nulo. No es algo pues exclusivo de la dieta cetogénica, ni mucho menos, que por otra parte tampoco es esto lo que dice el artículo. Pero el decir que el objetivo del ayuno intermitente es reducir la insulina, pues no, lo siento. Por otro lado, ligan esa reducción de la insulinemia con el aumento de la GH, y bueno, la GH se eleva durante las horas de ayuno porque es una de las llamadas hormonas de la contrarregulación, al igual que el cortisol y las catecolaminas, pues también se eleva durante esas horas de ayuno. A mayor número de horas de ayuno, más elevación de la GH, lo cual no quiere decir que esto te vaya a convertir en Super Saiyan. La GH durante las horas de ayuno no sirve para ponerte mazao de fuerte, no sirve para regenerar todas tus células, como por ahí se escucha. El papel de la GH y de otras hormonas de la contrarregulación durante las horas de ayuno es, por un lado, poner a disposición del cuerpo sustratos energéticos como los ácidos grasos. Para eso es una hormona lipolítica. Estos ácidos grasos se van a utilizar para conseguir energía que en una situación de ayuno pues necesitamos, como podéis imaginar. Y por otro lado, la GH tiene un papel muy importante manteniendo la masa magra, sobre todo el músculo. Es una hormona lipolítica, pero también es una hormona anabólica en el sentido de que protege el músculo de ese catabolismo. Y después, chicos, el tema de las horas. Habla de que a partir de la octava hora se produce la elevación de la GH, de que se maximiza a las 16 horas. Esto no tiene ningún sentido ni fundamento científico. No existe una hora mágica a la que se produzca o se empiece a liberar hormona de crecimiento. Esta liberación es progresiva, es gradual y además se produce por picos. La GH se libera por picos, no se libera de forma sostenida. Estás haciendo creer así a mucha gente que tiene que llegar a un número de horas determinado para que se produzca la liberación de GH y obtengan beneficios. Y esto es erróneo, es totalmente erróneo. Y es más, puede generar una sensación de tengo que llegar a las 16 horas porque si no, no me va a servir de nada. Y esto es totalmente falso y puede descarrilar a mucha gente. Y aunque fuera cierto, pues ese aumento temporal, puntual de la GH, dudosamente va a producir grandes beneficios para tu salud, ¿vale? Al menos con lo que sabemos hasta ahora. Y sigue diciendo, así muchas de las personas que siguen esta dieta deciden ingerir alimentos entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde y ayunar las 16 horas del día restante. Están delineando un protocolo 16-8 de ayuno intermitente. Para hacerlo desayunan a las 9, puede desayunar también a las 8, toman el almuerzo antes de la 1 y cenan a las 5, para a partir de esa hora pues mantener el ayuno hasta que se levantan al día siguiente y comienzan de nuevo con el mismo horario. Bien, como os imagináis, podéis hacer el ayuno intermitente y la hora de las comidas cuando os dé la gana. No tenéis que hacerlo a las 9, a las 1 y a las 5 de la tarde. Esto es un ejemplo, que lo han puesto como una norma, pero es un ejemplo y ya está. Recuerda que no tienes por qué hacer 3 comidas si haces un protocolo 16-8. Puedes hacer también 2 comidas, no tienes por qué hacer 3, incluso si quieres puedes hacer 4. El ayuno intermitente no prescribe un número de comidas, lo que prescribe son un número de horas de ayuno, y en este caso son 16. Cumpliendo esas 16 horas puedes hacer en las 8 horas de ventana de alimentación las comidas que quieras. Eso sí, siempre en línea con tus objetivos. Si haces 15 comidas en 8 horas, pues no vas a perder grasa. Y ahora viene una de las partes que más pena me dan del artículo. Me da pena de verdad porque aquí sí que se dicen pues falsedades sin más, cosas totalmente falsas. Dice, el problema es que algunos órganos vitales del cuerpo, como los riñones, el cerebro, el hígado o el corazón, pueden verse afectados por hacer de esta dieta una costumbre. Por esa razón es imprescindible que el ayuno intermitente sea supervisado por un especialista para que nuestra salud no se vea afectada a largo plazo, ya que podría resultar fatal. Bueno, mis comentarios a este párrafo son los siguientes. Lo primero es que esto es totalmente falso, sin más matices. La primera afirmación es falso. No hay ninguna evidencia científica, ningún simple artículo que haga pensar que los riñones, el cerebro, el hígado o el corazón van a deteriorarse en alguna medida por hacer 12, 14 o 16 horas de ayuno. Es más, no tenemos ni plausibilidad biológica de que esto ocurra. No hay nada que apunte hacia ello, nada. Además, el mensaje catastrofista podría resultar fatal, pues tampoco ayuda en absoluto. ¿Qué pretendes conseguir con ese mensaje catastrofista dirigido a un público no formado? ¿Asustar? ¿Alarmar?
Pues muy bien. Yo ya os he explicado en otros vídeos que el ayuno intermitente tiene sus contraindicaciones: trastornos de la conducta alimentaria, enfermedades graves, avanzadas y con un componente catabólico importante como el cáncer, un bajo peso constitucional y una serie de condiciones que he explicado en otros vídeos, que no vamos a repetir, y donde no es pues lo más ideal o no es interesante el hacer ayuno intermitente, sin duda alguna. Y por eso estoy de acuerdo con lo de la supervisión, especialmente pues en personas con patologías, como he dicho antes. Pero de ahí a lanzar mensajes catastrofistas de esta forma y a decir falsedades, pues va un trecho. Y continúa diciendo: pero una vez que conocemos los riesgos de esta dieta, ¿sabemos cuánto tarda en hacer efecto? Por fin va a contestar al título del vídeo y del artículo en este caso. Según los especialistas en nutrición de Times of India, vale, porque es que además no contestan por sí mismos esta pregunta, se basan en información de otro artículo de otro periódico que es el Times of India. Bueno, lo normal es que en unas 10 semanas encontremos resultados positivos, véase pérdida de peso, aunque depende del índice metabólico basal de cada persona. Lo cierto es que se puede conseguir adelgazar entre 3 y 5 kilos en ese periodo de tiempo, es decir, su respuesta son 3 a 5 kilos en 10 semanas. Ahí lo tenéis. Mis comentarios son que ponen una cantidad de peso a perder en un periodo temporal determinado que se sacan de la manga totalmente. Y se la sacan de la manga sin necesidad, porque precisamente ante esta pregunta sí que hay evidencia científica que puede darte un resultado, una respuesta a esta pregunta fiable, ¿no? O al menos pues con un trasfondo de evidencia científica. Los metaanálisis, porque ya hay algún metaanálisis que trata de responder esta pregunta, si es efectivo o no el ayuno intermitente, nos dicen que es igual de efectivo que la restricción calórica continua, por un lado, y que en estudios que duran 12 o menos semanas, porque este tipo de metaanálisis agrupa estudios que duran hasta 12 semanas, al menos el último que leí, pues se produce una pérdida ponderal del 3 al 5% del peso corporal. Por lo tanto, podríamos haber dicho esto y hubiera quedado muchísimo mejor. Es verdad que perder 3 a 5 kilos en 10 semanas es perfectamente posible. De hecho, yo pienso que la media puede estar en esa cantidad o ser cercano a ello. Pero, el que pierda más o menos no depende de tu tasa metabólica basal, como dicen en el artículo. Este solo es uno de los factores que va a condicionar una mayor o menor pérdida de peso. Uno de los muchos factores. Entonces, ¿de qué va a depender? Pues va a depender de muchas cosas. Primero, va a depender de tu adherencia al protocolo de ayuno intermitente que hagas. Es decir, que lo hagas o que no lo hagas. Eso es esencial en cualquier dieta y en cualquier intento de mejorar hábitos. Que lo hagas o no lo hagas, adherencia. Después de tu peso inicial, no va a perder el mismo número de kilos una persona que pesaba 150 kilos a una persona que pesa 80 y quiere perder 3-4 kilos. No es igual, no es equiparable, no es comparable. Después va a depender evidentemente de lo que comas durante el ayuno intermitente, porque una cosa es que hagas 16 horas de ayuno, pero si después sigues comiendo basura, ultraprocesados, azúcares simples, bollería, refrescos, alcohol, pues no vas a perder peso o la pérdida va a ser mínima. Lo que comes importa, es más, importa más. Y después, por supuesto, del resto de hábitos. El ayuno intermitente es algo que puede llegar incluso a ser marginal si el resto de hábitos no se realizan de forma adecuada, si no duermes bien, si no descansas bien, si no tienes un buen manejo del estrés, si no haces ejercicio físico, si no te mantienes activo durante el día, activa durante el día. Es decir, de todo el compendio de hábitos que va a hacer que pierdas más o menos peso en ese periodo determinado. Y vamos finalizando, dice: como ya hemos apuntado, llevar a cabo esta dieta puede provocar problemas en órganos importantes como bla 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 bla. Otra vez la mentira más gorda que he escuchado en mucho tiempo respecto a este tema. Por el contrario, los defensores de este plan de adelgazamiento sugieren que el ayuno intermitente es bueno para la salud en general, ya que además de adelgazar ayuda a reducir el colesterol, los triglicéridos y los niveles de azúcar en sangre. Con respecto a lo primero, el tema del daño en los órganos, pásame un solo estudio, simplemente enlaza un estudio en el que se afirme o se sugiera eso. Te lo compro, un estudio, pero no lo afirman porque no lo hay, y como no lo hay, pues no lo ponen, ya está, es que es así, no hay nada ahora mismo en la literatura científica que apunte a ese daño orgánico
en riñones, corazón, cerebro, tan grave que dicen en este artículo. Y por otro lado, habla de una forma que me molesta mucho. Los defensores de esta dieta afirman que no solo es la pérdida de peso, también es el mejorar el perfil lipídico, el mejorar los triglicéridos, bla, bla, bla. ¿Para qué carajo se hacen estudios científicos? Esto no va de defensores y de detractores, no va de una guerra entre defensores del ayuno y detractores del ayuno. Así no funciona la ciencia. Se han hecho estudios para que no tengamos que poner por medio defensores y detractores. Es decir, esto no es una opinión. Se han hecho estudios en humanos, en una serie de pacientes que se han ofrecido voluntarios para participar en este estudio, y se ha visto que además de la pérdida de peso, como es normal, pues hay una mejoría del perfil lipídico, hay una disminución de la tensión arterial y hay una serie de mejorías como mejorar la glucemia basal en ayunas y otras mejoras metabólicas. Es normal que ocurra, igual que ocurre la restricción calórica continua, no es ningún milagro. Pero esto no es algo de defensores y detractores. Esto es evidencia científica, no es una opinión, no es opinable, es lo que se ha visto al hacer pues muchos estudios. Ya está, no va de defensores ni va de detractores. Punto. Y finaliza ya el artículo diciendo: el ayuno intermitente 16-8 puede ser la solución a nuestros problemas de peso, ayunando durante 16 horas al día y comiendo durante solo 8. Pero para llevar a cabo esta dieta es necesaria la supervisión de un especialista, repite por enésima vez, ya que podríamos poner en riesgo nuestra salud, repite por enésima vez también. Y además no debería utilizarse en ningún caso por mujeres embarazadas. Vale, lo último, estoy de acuerdo con ello, es una de las contraindicaciones, las edades, digamos las situaciones especiales de la vida, niños, embarazadas, lactantes y adultos mayores. Pero como habéis visto, chicos, pues en este vídeo se han dicho muchas mentiras, alguna verdad o alguna cosa lógica o de sentido común. Pero bueno, como siempre hemos aprendido algo, hemos pues matizado algunas partes del artículo. Me parece que es un formato de vídeo bastante instructivo para mí, el primero, y para vosotros espero que también. Así que, dicho esto, nos vemos en el próximo. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias por estar ahí y a seguir empoderando.